Señor. Te damos gracias, Señor, a ti y a mi hermano que nos abrió las puertas, Señor, para hacer nuestra reunión de cada mes, Señor. Te pedimos que apresures los pasos de mis hermanos, si alguno viene en camino, Señor, para que no se pierda esta bendición. Pero también te pedimos poner por obra, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí, amén. Amén. ¿Te lo pide la guitarra o la capela o qué? ¿Hacemos unos cantos? Pues, no, no puedo, sí, Pues que ponga yo, ¿Esto es cuál? No sé si sabe, no, pero unos dos cantos. pues vamos a darle pues esta capela. Vamos a darle pues. Debes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Debes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre debes alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén, amén. Otro hermano. Otro hermano. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren, solo tú eres digno
de que todo se adore. Bueno, hermanos, aquí le damos lugar a tu hermano Julián, que es el portador del mensaje. Que no tenerte. Ok, sí, más que Si gusta orar, pastor, para poner el... Sí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos, Señor, en la casa de nuestro hermano y poder reflexionar en tu palabra, Señor. ¿Cuánto nos hace falta, Dios? Que tu palabra todos los días toque nuestras vidas, nuestros corazones, llame a nuestras conciencias y despierte a nosotros, Señor, un hambre de ti. Bendice la vida de mi hermano, Señor, y la de cada uno de nosotros a través de este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Cuando el hermano me pidió que, sí, que si yo podía predicar, hasta parece, bueno, no son coincidencias, Dios lo pone. Mi esposa estaba viendo el celular y le llegó de que estaban exhibiendo una película. La película se llama Chosen. Y me dice, oye, están presentando una película que se llama Chosen. Dice, qué curioso nombre, ¿qué significará? Digo, Chosen quiere decir elegido. Y de seguro la película va a hablar del rey David o de Jesús o los dos combinados. Y por el puro nombre es el mensaje que trae. Entonces es cuando yo agarro el celular y veo que el hermano me pide que sí, que si puedo predicar. Y yo le dije que sí. Entonces me dice mi esposa, bueno, vas a predicar, ¿y de qué vas a predicar? Digo, pues de lo que me estás diciendo tú, de Chosen. ¿Por qué? Porque nosotros hemos elegido. Cada uno fue elegido por Dios con algún propósito. Por ejemplo, el pastor para pastorear. Pero nosotros que no estamos fungiendo algo en una iglesia, tenemos como principal nuestra casa. Nosotros somos sacerdotes de nuestro hogar y nosotros tenemos que ver por nuestros hijos, que nuestros hijos lleven una educación excelente y mucho mejor si es en los caminos de Dios. Porque yo me recuerdo que cuando nació mi hijo, yo dije, ¿y cómo lo voy a educar? Si no sé nada de niños. Entonces me puse a estudiar, me metí a leer libros y todo eso. Y me encantó de lo que decían a los niños, cómo cuidarlos y todo eso, cómo educarlos. Dije, si una persona que no está en Cristo tiene unos sentimientos para sus hijos, ¿cómo no, ya ser que siendo cristianos, cómo no querer que nuestros hijos tengan una buena educación cristiana? Cuando, sí, estamos hablando, le digo, no hombre, ¿te acuerdas de cuando tuvimos a nuestros hijos y todo eso? Le digo a mi esposa, pero nosotros no creíamos. Es más, yo detestaba a los cristianos. A mí me caían gordos los cristianos. De hecho, como yo era jefe de una panadería, llegaban los cristianos y les hacía muchas bromas, como era en la madrugada que entraban. Una vez entró un cristiano y a mí me gustaba mucho oír la radio de una difusora de México que se llamaba La Mano Pachona o La Mano Peluda. Y eso era a las 2 de la mañana y a las 4 la volvían a repetir. Y a mí me encantaba, yo le ponía. Y él se ponía nervioso cuando oía eso. Y una vez me lo fui y me lo apagó. Dije, no, pues va a ver. Entonces, como era una casa donde estaba la panadería, tenía que estar hasta el fondo, era donde teníamos todas las harinas. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Tráeme la harina de pan blanco. Entonces él iba por cada cuarto prendiendo las luces. Y entonces yo le decía a uno de ahí, al chofer, ¿sabes qué? Mientras él vaya prendiéndolas, tú veías apagándoselas para asustarlo. Y sí, así le hicimos durante unos 4 días.
Al quinto día no le hicimos nosotros nada, ni nos acordamos, estamos platicando yo y Jesús, así se llamaba el otro muchacho. Entonces estamos platicando cuando de repente vemos que sale corriendo él. Y ¿para dónde irá? Abrió la puerta y salió a la calle. Y le dije, ¿a poco se iría a la casa si apenas vamos empezando? Y además no se llevó su bicicleta, porque él llegaba en una bicicleta y la metía para adentro. Sino que pues ya vimos que ya no regresaba y le hablamos al jefe, ¿sabes qué? Esta persona se fue, no sé qué le pasaría. Pero más al rato le telefonió y al jefe de nosotros y le dijo, ¿sabes qué? Pues esto me asustaron, no sé qué es lo que vi y yo ya renuncio porque sí, no sé qué algo iba atrás de mí. Y no sé, cuando me dice ser jefe, pues yo iba a saltar la carcajada porque éramos nosotros, pero me acuerdo que ese día nosotros no le hicimos nada, sino que le digo a Jesús, le conté lo que me dijo el patrón. Entonces me dice, ¿pero cómo? Y nos fuimos nosotros, y nosotros fuimos prendiendo las luces, y íbamos por la harina, de pan blanco. Pero ¿cómo que? Cuando volteamos, todas las luces apagadas. Nos la hicieron a nosotros, pero éramos nosotros dos los únicos que estaban ahí. Entonces, no, pues yo dije, Dios nos quiso dar una lección en eso. Y a mí, por eso, yo era bien tremendo con los cristianos. Y nada, Dios me bendijo trayéndome a este lugar. ¿Sí? Y por eso nosotros debemos de estar orgullosos, como decías tú ahorita, Dios nos trajo su camino, no porque nosotros hayamos querido, sino porque Él nos eligió para venir a su camino y para nosotros ser parte más de su iglesia. Y es, por ejemplo, con el rey David. Cuando Dios escogió al rey David era un pobre niño, era marginado porque todos sus hermanos la traían contra él. Su papá, pues, siempre lo mandaba a las cosas que para el pueblo de Israel era la más baja. El cuidar ya sea cerdos o ovejas era lo más bajo, y a él lo mandaba. Y todos eran en contra de él, porque él era de distinta mamá. Sino Dios lo elige a él, de todos sus 7 hermanos, a él lo puso y lo eligió como rey. Entonces ahí vemos que Dios tiene a sus elegidos para un propósito. Entonces nosotros no sabemos qué propósito Dios nos tiene aquí. Lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos nuestra familia, nosotros debemos de enfocarnos en dar un buen ejemplo a nuestra familia y luego después ser ejemplo en la iglesia. Porque ellos, nuestros hijos, están viendo lo que nosotros hacemos. Y nuestra esposa también. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros debemos de ser el sacerdocio de nuestro hogar, primeramente. Ya después, pues, ver las cosas que hay que hacer en la iglesia. Y cuando yo estaba haciendo esta prédica, me llamó mucho la atención porque cuando nos pusimos a orar el viernes, una maestra decía en una de las peticiones, oren por el ministerio de niños y porque Dios supla salones donde hacer las clases. ¿No se acuerda que hacía ese papel? Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo que Dios supla cuartos para enseñar a los niños? Pues si ahí hay unos, ¿y por qué no los terminamos? Ya era para que estuvieran terminados. Y pues a mí me llegó al fondo, porque yo sé que en unos días se pueden arreglarlo, ponle que 2, el otro tardaría más, pero deberíamos de hacerlo. ¿Y cómo ponerle como petición a Dios? Si Dios ya dio la iglesia, dio los salones, la cuestión es que nosotros debemos de echarle ganas, debemos de trabajar para poder habilitar esos salones.
y no estar rogándole a Dios, porque Dios ya nos puso a nosotros, para que nosotros hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Por eso Dios nos pone en la iglesia, para que también seamos parte de ella, para ayudar, ¿entiendes? Claro. Por eso, cuando Dios escoge al rey David, pues la familia no lo quería, pero cuando ya es ungido y que el rey andaba tras de David, entonces dice que llegó a la cueva de Adulán, pero llegó y le siguieron pues la gente marginada, la gente que nadie quería, lo peor del pueblo de Israel, ya el desecho lo siguió, pero también dice que la familia de él lo siguió. Entonces ahí vemos cómo él fue una imagen, o sea, fue algo que llamó a la familia. Primero no lo quería y él empezó con el liderazgo y ya su misma familia fue detrás de él. Entonces nosotros tenemos que agarrar eso como ejemplo para que la familia de nosotros nos siga. Porque yo recuerdo cuando yo me convierto al Señor Jesús, yo estaba en Denver, Colorado. Entonces me convierto allá y le cuentan a una de mis hermanas que yo me había convertido al cristianismo. Y pues dice mi hermana Dalia, no hombre, ¿cómo creo que Julio se haya convertido? Bueno, me dice en chino, que el chino se haya convertido a Jesús y es peor que el diablo, porque sabían todo lo que yo hacía, sabían que a mí me gustaba la brujería y todo eso, tenía muchos libros, entonces ella se impactó. Entonces ya cuando vio que sí yo me estaba metiendo, me metí de lleno al cristianismo, también ella me siguió, y luego mis hermanos, y ahorita toda mi familia pertenece a Dios, por el ejemplo, ¿entiendes? Y porque ven el poder que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo. Y tanto para nuestra familia como para nuestros hijos. Nosotros tenemos que poner la atención más en nuestra esposa y en nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser de bendición para ellos. Así como de David fue bendición para su pueblo, Israel, también fue para su familia y fue para todos los que no servían supuestamente el pueblo de Israel, a los marginados, a los desechados que se fueron a la cueva de Adulán. Pero ¿qué pasó cuando hay un buen liderazgo? Que la gente cambia. Una gente puede ser de lo peor, pero si llega un líder a predicar, a llevar con el ejemplo, esa gente cambia. Esa gente empieza a seguir a los demás, ¿entiendes? Entonces él, de ser los marginados, empezaron a ser los valientes de David. Empezaron ellos a manifestar el poder que ellos tenían. Pero yo me maravillo porque ellos eran marginados, pero el poder, lo valiente, ellos ya lo tenían. No más que tenía que haber una persona que les mostrara que el poder ellos lo tenían, no más que lo afloraran, ¿entiendes? Y ellos eran lo que buscaban y lo encontraron con David. David les enseñó a hacer lo que últimamente fueron, que fueron los valientes. Y luego, si ven, en la Biblia habla mucho de ellos y dice lo que ellos hicieron. Y luego lo que me impacta es que una vez estaba el rey David, estaba en la cueva de Adulán. Entonces dice, ¿cómo se me antoja beber agua del pozo de... ¿Cómo se me fue el nombre? Bueno, de ahí del pueblo de ellos, de Israel. Entonces dice, me gusta mucho, o sea, tengo sed y me gustaría probar esa agua. Entonces había 3 personas y esas 3 personas no dijeron nada, sino que se fueron. Ellos no recriminaron porque de donde ellos estaban, de la cueva de Adulán hasta donde estaba el pozo, eran 24 kilómetros. Entonces ellos tenían que irse caminando a pie hasta llegar al pozo, y dejé eso. En el pozo había una guarnición de soldados y estaban cuidando el pozo y eran enemigos de ellos,
y ellos arriesgaron la vida por ir a conseguirle el agua para su rey, ¿entiendes? Entonces ellos, pues todo lo que caminaron, exponiendo su vida y todo eso, le trajeron el agua a David. Entonces dice que David la agarró, pero no la quiso beber. Dice, ¿cómo me voy a beber esta agua? Puede ser que es como la sangre de ellos. Y dice que él mejor se la ofrendó a Dios. Pero David no estaba viendo en sí el agua, no estaba viendo el agua, estaba viendo el corazón de ellos, viendo hasta qué grado ellos lo estimaban, a ellos lo querían, ¿entiendes? Porque a ellos se les fue manifiesto de que él era el ejemplo a seguir, y ellos tenían que tener en alta calidad a su rey. Pero también digo, David los sacó de donde estaban, pero Dios nos sacó de lo más bajo. A mí, pues yo practicaba brujería y todo eso, me sacó de lo, digamos que de lo azar. Entonces, ¿cómo pues? Después de que Él me sacó, yo no puedo agradecerle como ellos le agradecieron a David. ¿Cómo puede uno ser tan ingrato y no ver lo maravilloso que es Dios al sacarnos de la podredumbre donde estábamos? ¿Entiendes? Nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Si a David se le antojó el agua que es del pozo, a Dios se le puede antojar otra cosa. Como le está diciendo, a Él nos pone a que hagamos los cuartos, pero nosotros por ingratos, por flojera, no lo hacemos. A Dios, Dios nos pone a predicar o nos pone a hacer cosas y nosotros no hacemos nada. Estamos tan campantes, ¿entiendes? Entonces nosotros tenemos que ver el ejemplo que la Biblia nos da, que nos marca y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso los valientes eran algo sin igual, tanto de su corazón como de sus hechos y de todo, porque ellos ayudaban a Israel, ellos peleaban por Israel, pero también agradaban al rey David, ¿entiendes? Entonces cada uno de nosotros tenemos que tener como meta algo de ayudar a la iglesia y ayudar a nuestra familia. Dios nos puso primeramente para nuestra familia y luego para nuestra iglesia. Entonces estamos viendo que Dios nos ha elegido y nosotros tenemos que ver esa elección que Dios hizo en nosotros y tenemos que brindarle a Dios nuestros hechos, nuestro ser, ¿entiendes? Por eso los elegidos, que fueron elegidos por Dios, pero Dios los eligió porque iban a servir a un rey, al rey David lo iban a servir, y Dios los eligió, aunque eran los marginales, pero Dios conocía su corazón, conocía lo que ellos podían. Entonces Dios hizo todo eso para que el rey David tuviera un apoyo. Pero eran los marginados, pero Dios sabía que nomás era porque el pueblo los tenía así. Pero ya con el rey David todo iba a cambiar. Y el espíritu de ellos se iba a cambiar de la mediocridad a ser los valientes. Por eso también nosotros tenemos que ver lo que ahorita somos, lo que fuimos, pero lo que Dios nos puede hacer. Por eso nosotros tenemos que fijar en nuestro liderazgo, cómo se comporta nuestro liderazgo y tratar de ayudarlos, ¿entiendes? Porque Dios nos trajo hasta aquí con un propósito, y ese propósito es ayudar a nuestros líderes, ¿entiendes? Y ayudar a nuestra familia. Y todo eso está encaminado a eso. O sea, Dios nos ha puesto en una situación donde debemos de elegir en qué bando estás tú, ¿entiendes? Muchas veces nos quedamos en la mediocridad, sin hacer nada, nomás irnos a sentar, irnos a oír las alabanzas, a oír las prédicas, muchas veces a juzgar a los que están hablando. Muchas veces decimos, no, hombre, esta persona no sirve ni para predicar o predica puras tonterías y sacamos la garra.
pero debes de nosotros ponernos a predicar o ayudarles a los que no saben. No hacemos nada, nos quedamos con las manos tranquilas y Dios no nos mandó a eso. Si Dios nos eligió, te aseguro que es con un propósito. Amén. Y tenemos que hacer ese propósito, cada cosa para honrar a Dios. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que tener, sí, pues todo bien calculado para honrar a Dios. Y a mí me gusta mucho enfocarme en la familia. Y hace poquito, pues, mientras yo me gusta mucho oír la poesía y todo eso, cuando yo estaba trabajando, me llegan unos versículos a la mente y donde habla de los valientes de David. Pero en cada nombre del valiente decía, es hijo es que no puedo pronunciar los nombres de allá. O sea, daba el nombre del papá. Entonces yo no sabía, bueno, ¿y por qué me llega esos versículos? Ya me los sé, pero ¿qué me quiere mostrar Dios? Entonces, así duré todo el día hasta que ya llegué aquí. Entonces agarro la Biblia y vuelvo a leer esos versículos. Y Dios me muestra que siempre que mencionaba un valiente, mencionaba al papá. Y mencionaba otro valiente, mencionaba al papá. Mencionaba otro valiente y mencionaba a los hermanos. Yo dije, tremendo, Dios me está mostrando que detrás de cada valiente hay una persona que le dio el ejemplo. ¿Entiendes? Entonces ellos tenían el ejemplo de su padre. Porque si Dios lo pone en la Biblia, es porque esa persona fue alguien. ¿Entiendes? Porque Dios no va a poner a una persona mediocre atrás de una persona que es valiente. ¿Entiendes? Entonces el papá de ellos ha de haber sido alguien, ha de haber sido conocido de la gente, porque ahí lo recalca en cada versículo. Entonces yo digo, nosotros puede ser que no tengamos una persona que nos guíe o que nos haya dado un buen ejemplo en el cristianismo, pero nosotros tenemos que ser esa persona. Nosotros tenemos que educar a nuestra familia, ¿entiendes? Para que ellos lleven un buen camino y que vayan derecho a Dios, ¿entiendes? Por eso nosotros tenemos que guiarnos. Y como les digo, a mí me gusta mucho leer libros y todo eso. Y me topé con un testimonio de una persona donde dice que él llegó a su casa. Cuando llega él de trabajar, cansado de trabajar, llega y en la mesa está una tarjeta de calificaciones. Entonces dice, las calificaciones de mi hijo. Agarra y se pone a leer. Entonces ve que en todas, nomás ve las calificaciones, puros 4, 13, 5. Dice, pero ¿cómo? Si yo me mato para darle buena educación, yo me desvivo por traerle dinero, para traer todo lo que él necesita, para que él pierda el tiempo con sus amigotes y todo eso. Y eso no puede ser, ahorita va a ver. Y llega el muchacho, entonces llega y le dice, a ver, ven para acá, Juan. Y pues dime por qué estas calificaciones tan bajas, mira, puros 4, 13, 12 y ni a un 6 llegas. Entonces le dice, pero desde ahora en adelante, dame tu teléfono, no vas a ver televisión hasta que componga tus calificaciones. Agarra el punto y le empieza a pegar. Y después de que le da unos cintaronazos, lo manda a dormir. Entonces en eso pues entra la esposa y lo ve. Le dice, ¿pero qué estás haciendo? No, pues aquí castigando a tu hijo, mira, ve todas las calificaciones que tiene y son puras calificaciones muy malas, puros 4, 13. Y eso no puede ser, pues si nosotros nos desvivimos para que sea algo y no, a él no le interesa. Entonces dice, bueno, y tú ya leíste lo que dice
la boleta. Dice, sí, ya acabo de ver todas las calificaciones, pero léela con cuidado. Entonces la agarra la esposa y dice, mira, en primer lugar dice, calificaciones de Juan a su papá. Las calificaciones no eran del niño, eran del padre. Entonces esas calificaciones decía tiempo que el papá le dedica a Juan, un 2. Entonces, pues el papá se queda reflexivo. ¿Cómo que el tiempo que yo le brindo? Pues para que tenga esa calificación. Entonces dice, en el otro renglón dice, tiempo que papá se desvive o platica conmigo, un 4. Y en otro dice, tiempo en que el papá juega conmigo o con Juan, un 6. Y dice, tiempo en que nos saca a pasear, un 0. ¿Entiendes? Tiempo que él convive ayudándome a hacer las tareas, un 3. Entonces, pues el papá le cayó, porque ahí está viendo lo malo que había sido para cuidar a nuestros hijos, al hijo. Ahí el hijo le hace ver que su calificación es pobre, muy pobre, porque él no le está dando tiempo de calidad, ¿entiendes? Y a mí me llamó mucho la atención ese testimonio, tanto que me hice la reflexión. ¿Tú qué tiempo le prestas a tus hijos? ¿Cuánto tiempo estás tú con tus hijos? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos? Porque muchas veces el trabajo nos lleva por otros lugares y nunca le damos tiempo de calidad a nuestros hijos. Otra cosa, ¿qué pasaría si fueran calificaciones de nuestra esposa hacia nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra esposa? ¿Cuánto tiempo hace que no le regalamos una flor? ¿Cuánto tiempo hace que no le traemos un presente? ¿Cuánto tiempo hace que no le decimos un te quiero? Bueno, a mí me gusta mucho la poesía. ¿Cuánto tiempo tengo de que no leo un poema? ¿Entiendes? Eso tiene que ser seguido. Nosotros tenemos que educar para que nuestros hijos, lo que vean que nosotros hacemos, ellos lo hagan con sus hijos. ¿Entiendes? Porque todo lo que nosotros